Amigos de Corsinox, bienvenidos a nuestro curso de electrónica básica y vamos a hablar del elemento fundamental de la electricidad y la electrónica. Esto es el transformador. Existen muchos tipos de transformadores, pero fundamentalmente hay dos tipos de transformadores que son los que manejamos en electricidad y en electrónica. Estos son los transformadores de núcleo de hierro y los transformadores de núcleo de ferrita. La ferrita, que es un material de una mezcla de hierro y polvo magnético, y el hierro como usted lo conoce. Hay dos formas de construcción de los transformadores: transformador tipo E y transformador de núcleo de tiroide. Los tamaños de los transformadores determinan la cantidad de corriente que pueden manejar y la cantidad de potencia que pueden manejar cada uno. En el transformador de núcleo de ferrita se da algo diferente a los transformadores de núcleo de hierro. En un transformador de núcleo de ferrita puedo tener una gran cantidad de voltaje y a mayor voltaje, menor consumo de corriente, y a su vez los transformadores de ferrita nos dan mucho más potencia en un espacio más pequeño. Es decir, que este transformador de núcleo de ferrita puede llegar a ser tan o más potente como este transformador que tenemos aquí, a pesar de que el tamaño es más grande. Pero por un principio que ahora no vamos a explicar en este video, sino en videos posteriores. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo funciona la corriente eléctrica. Es indispensable saber cómo funciona para comprender el concepto básico de cómo se mueven los electrones en los circuitos electrónicos y cómo funciona en un transformador. Fundamentalmente, la corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor. Como podemos ver en esta gráfica, desde el positivo hacia el negativo, la corriente está circulando en este circuito. Fíjense que cuando llega hasta el bombillo, el cual ofrece una resistencia, tenemos un efecto de iluminación por el constante resistencia de los electrones. Es importante entender que este tipo de corriente se llama directa porque no varía, siempre es la misma. En la gráfica siguiente podemos ver la corriente alterna. Si podemos observar, cada vez que la corriente llega al punto positivo del seno es donde está en el punto más alto, y cuando baja al punto negativo del seno vemos que es el negativo, es decir, alto positivo, bajo negativo. Pero la curva que vemos que tiene una separación en la escala de tiempo nos dice que la corriente AC tiene frecuencia. Fundamentalmente la corriente AC y la corriente DC se diferencian porque tienen frecuencia. Y justamente con la corriente AC es que funcionan los transformadores. Estructuralmente, un transformador tiene dos etapas, la primaria y la secundaria. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos 5 vueltas alrededor del primer núcleo y estamos suministrando una corriente de 100 voltios. En este ejemplo, como podemos ver, esto es alimentado con corriente alterna. Como los electrones están circulando a través de este cable enrollado, hace que se multiplique el voltaje. El secundario recorre este voltaje y lo multiplica. En la primera entrada tendríamos 100 y en la segunda entrada tendríamos 400. ¿Qué hace que la corriente pueda aumentar? La cantidad de vueltas del final. Si fuese un caso contrario y el secundario estuviera invertido, entonces este transformador, en vez de elevar la corriente, la reduciría. Y en teoría así funcionan los transformadores.